Algo está pasando en este pueblo. Decenas de personas han desaparecido y luego sus cadáveres son hallados en condiciones espeluznantes. Nadie se atreve a salir a la calle solo. В вечернее время практически никто спокойно не продвигался. Только парами, компаниями. ¿Quiénes son los responsables de estas masacres? ¿Qué clase de monstruos recorren las calles transformándolas en una verdadera carnicería? Вдруг у меня что-то не было, вдруг он сильно окажется. Здесь не помогает башня. Да ясное дело. Это было чисто красиво. Если бы я не видел видео, как они сами себя снимали, я бы не поверил, что дети могут быть такими жестокими. El caso que conmocionó al mundo entero finalmente llega a las pantallas chilenas. Dos salvajes de 19 años que se convirtieron en los asesinos en serie más sanguinarios de los que tengamos memoria. Un juego canibalístico, sádico, que no tiene sentido. Este es el caso policial detrás de la secuencia más perturbadora de Internet, conocida como 3 hombres y un martillo. Víctimas inocentes, mutiladas y filmadas mientras mueren. Una serie de homicidios grabados por los propios asesinos. Una historia que por su crudeza muchos se negaron a contar. Yo creo que, no sé, llegamos hasta esto. Nunca ha sido peor. O sea, esto no es civilización. Aquí en Vivo investigó en terreno todos los antecedentes de un caso que pone a prueba la capacidad de asombro. ¿Eran desadaptados sociales o mataban solo para hacer brutales videos de homicidios? ¿Qué hay en la mente de estos criminales? A continuación, los maníacos del martillo, en Aquí en Vivo. Hola, muy buenas noches. ¿Qué puede ser peor que perder un familiar en manos de 2 asesinos en serie? Seguramente ver cómo los matan. Pocas veces ocurren historias como esta, sobrecogedora, brutal, repentina, intrigante. 2 estudiantes de clase media deciden simplemente salir a matar personas. Los torturan y los mutilan con un martillo. Parece increíble, pero gozan y graban cada una de estas masacres con sus celulares. Viajamos a Ucrania, entrevistamos a las familias de las víctimas, a la única sobreviviente y a los padres de estos maníacos. Esta noche nos adentraremos en la mente criminal de estos jóvenes depredadores con sus propias confesiones. ¿Quiénes eran? ¿Cómo vivían? ¿Qué los lleva a asesinar 21 personas en 15 días? Este es el caso policial más impactante de los últimos años. Tenemos todos los registros de sus crímenes. Los maníacos del martillo, en el reportaje de Michele Canale. После чего совместно затянули его на обочину. И там уже продолжили его, скажем так, добивать уже молотком. В последующем они там достали, ну, скажем, начали экспериментировать отверткой, там пытались тыкать ему в живот, прокалывать. Вот смотри, а ну подожди. Резали там ножиком, потом, ну это все. Если внимательно всмотреться, их глаза тут настолько вот тяжело продвигаются, ждущие, которые вот быстрее бы кто-то приблизился, чтобы его убить. Им так хотелось крови. La primera vez que vi el video conocido como 3 hombres y un martillo, llegué a él de manera fortuita. Buscaba antecedentes por internet sobre presuntas mafias que asesinarían personas en cámara para luego comercializar esos videos entre círculos extremadamente degenerados y herméticos. Esto es conocido como snuff. Sin embargo, para ser honesto, nunca esperé encontrarme con algo tan horroroso.
Es más, ni siquiera pude verlo completo. Solo lo consigo en mi segundo intento, cuando logro quedarme frente a la pantalla del computador los 8 minutos que dura el registro. 2 jóvenes torturan y masacran a un hombre sin el más mínimo rasgo de humanidad y graban el momento con una cámara de celular. Una prueba gráfica de una historia que es incluso más fuerte de lo que hasta ahí me imaginaba. Viajamos hasta Ucrania para investigar a fondo este caso, por la tremenda posibilidad de que se tratara de una prueba real de que el SNAF existe y que hay grupos de criminales que son capaces de matar para entretener a una pervertida clientela, o quizás solo para divertirse ellos mismos. Ambas posibilidades podrían hacer de esta historia algo nunca antes conocido. Ahí están, Igor y Víctor, los maníacos de Dniepropetrovsk. Con ellos, un tercer muchacho de nombre Alexander, que habría sido cómplice en algunos delitos. Durante el juicio son tratados como animales salvajes. Y no es para menos, están acusados de matar a 21 personas en solo 15 días. Pero para ellos no bastaba solo con quitarle la vida a sus víctimas. La manera de hacerlo era crucial. Con un sadismo extremo, incomprensible para cualquier persona civilizada. ¿Qué pasa por la mente de estos jóvenes de 19 años? ¿Qué los motivó? Я даже во что не превращают, но они для себя как игрушку сделали, я так понимаю. La lista moderna de asesinos en serie es muy larga. En el siglo XX hay por lo menos 50 nombres, todos verdaderos carniceros. Requisito esencial para entrar en este siniestro grupo. Pero cada uno tenía sus propias motivaciones y gustos. Algunos se especializaron en matar mujeres, otros niños, y unos cuantos buscaban mendigos para saciar sus impulsos depredadores. Yo me temo, y así lo parece mostrar la historia, que los asesinos en serie, y esto son serial killers, o sea, técnicamente lo son, han existido a lo largo de toda la historia, digamos. O sea, estos seres que, enfrentados a las limitaciones de su pobre existencia, han querido convertirse en una especie de sobrehumano, traspasando y ejerciendo un poder absolutamente demencial sobre lo que venga, ¿no? Ya no matar por encargo, ya no matar como un trabajo, ya no matar como un sacrificio, ya no tener un sentido ni religioso ni nada, sino sencillamente el estar más allá del bien y del mal. Pero esta no es una realidad tan ajena. En Chile los homicidas múltiples han surgido cada cierto tiempo, espantando a todo el país con sus violentos crímenes. Los más recordados de los últimos 60 años son Francisco Varela Pérez, alias el monstruo de Carrascal o el viejo del saco. Asesino y violador de niños durante la década del 50. Nunca se pudo determinar cuántas víctimas murieron en sus manos. De su historia surge el mito del viejo del saco, para amedrentar a los pequeños que no quieren hacerle caso a sus padres. José del Carmen Valenzuela Torres, alias el Chacal de Nahuel Toro, un campesino analfabeto y borracho que mató a su mujer y sus 4 hijos. Su caso tuvo mucha repercusión en los 60, porque antes de ser ejecutado se acercó a la religión y se mostró arrepentido de sus crímenes. Jorge José Sagredo Pizarro y Carlos Alberto Top Collins, alias los psicópatas de Viña. Fueron fusilados en 1985 por haber matado a 10 personas. Su especialidad eran los robos, violaciones y homicidios a parejas que buscaban privacidad en sectores oscuros y aislados. Julio Pérez Silva, alias el psicópata de Alto Hospicio, captaba a sus víctimas llevándolas en su taxi. Mujeres y niñas que ultrajaba, asesinaba y enterraba en el mismo pueblo donde vivía. El número final de muertes aún es incierto, pero no baja de 7. Es el caso que tenemos más fresco en la memoria, porque han pasado menos de 10 años desde que fue descubierto.
Sin embargo, la historia que conoceremos hoy es incluso más escalofriante, porque los maníacos de Dniepropetrovsk mataron a todas sus víctimas en menos de un mes, y porque tan orgullosos estaban que grababan los asesinatos con sus cámaras, captando cada detalle del rito sangriento al que sometían a sus presas. Una de las tantas víctimas de los maníacos murió a solo metros antes de llegar a su casa, en este complejo habitacional, más o menos a 5 minutos del centro de Dniepropetrovsk. Ella venía de su trabajo a las 2 de la mañana y los maníacos la atacaron entre estos dos árboles que vemos en las imágenes. En repetidas ocasiones la golpearon con objetos contundentes a pesar de que ya había muerto después del primero. Los casos de asesinatos en serie son múltiples en la historia moderna y todos son realmente impactantes. Recuerdo hace algunos años haber trabajado en el caso del caníbal de los Andes en Venezuela, que fue un caso horroroso. Lo maté y me lo comí. Pero ninguna otra historia se parece a la que hemos conocido en estos días en Dniepropetrovsk. La falta de motivación y la crueldad de los asesinos hacen que este caso sea único e irrepetible en el mundo. En Ucrania se habla de crímenes por diversión, pero también se plantea que tal vez los asesinos actuaron por encargo de mafias que les pagaban para conseguir los registros de estos homicidios. Lo concreto es que hay fotos y videos de lo que hicieron Víctor Sayenko e Igor Suprunjuk durante sus vacaciones, en el que será recordado como el más sangriento de los veranos para los ciudadanos de este país. Si tú pudieras ver los videos que ellos grabaron, no podrías creer que estos niños fueran tan crueles. En internet se pueden ver videos realmente escabrosos, como por ejemplo las ejecuciones de grupos rebeldes en Medio Oriente, registradas para amedrentar y amenazar a sus enemigos, o los asesinatos entre mafiosos y narcotraficantes, o todas esas cámaras que han captado hechos de sangre como espectadores y han sido difundidas internacionalmente por la web. Pero lo que llamamos snuff es otra cosa. El snuff es un género casi mitológico de la industria pornográfica, en el que, tras una experiencia sadomasoquista, al final del video torturan, asesinan y desmembran a la actriz. Obviamente todo es real y la víctima nunca sospecha lo que le va a ocurrir hasta cuando ya es demasiado tarde. Pero también podría considerarse snuff simplemente los videos donde se mate a alguien con la intención de grabar el acto, para luego comercializarlo entre consumidores de lo extremo. Es una exhibición maldita, que va más allá del último tabú audiovisual, si se puede decir así. Después de esto yo no creo que hay mucho... Esto es el final, después de esto no hay nada peor. En todo el mundo se habla de que estos registros existen, pero ni la policía ni la justicia han sido capaces de encontrar las presuntas grabaciones. Hasta el momento, solo rumores y denuncias que nunca habían llegado a puerto. Hasta que el video Tres hombres y un martillo, grabado por los maníacos de Dniepropetrovsk, podría por fin dar algunas respuestas. Se nota que hicieron estas grabaciones para mostrarlas al público, no para ellos. El propósito de estas grabaciones, y una de las versiones, es que querían venderlas. Quisimos mostrarle el video Tres hombres y un martillo a diferentes figuras que están habituadas a ver imágenes impactantes y conocer casos extremos. Recordemos que esta es la secuencia de uno de los asesinatos perpetrados y grabados por los maníacos de Dniepropetrovsk. Además, es el único registro que se ha filtrado del expediente judicial de este caso, a pesar de que existen por lo menos 5 videos más de estos homicidios. En la secuencia, durante varios minutos, se ve cómo torturan, humillan y desangran vivo a un hombre que tuvo la mala suerte de cruzarse en el camino de estos salvajes.
En internet se conoce como Tres hombres y un martillo porque se ve cómo los maníacos de Dnipropetrovsk ejecutan a su víctima apuñalándola con destornilladores en diferentes partes del cuerpo para luego rematarla con un martillo. Todo mientras bromean y actúan como si se tratara de un juego. Nadie más indicado para opinar sobre este impactante caso que el periodista Juan Andrés Alfate, quien se ha especializado en la temática gore de la web. Rápidamente pasé una mezcla entre asco y una pena horrorosa por esa persona. Ni siquiera me dio por rabia de los que estaban haciendo esto, simplemente me concentré en la compasión que me nació de ver a esta pobre persona torturada. Yo creo que, no sé, llegamos hasta esto. Nunca ha sido peor. O sea, esto no es civilización. Igor y Víctor, hoy apodados los maníacos de Dnipropetrovsk, tenían tan solo 19 años cuando comenzaron a matar gente. Antes de eso, nadie había sospechado que podían convertirse en asesinos. No tenían antecedentes delictuales, eran estudiantes del montón, venían de familias de buena situación económica y eran muy aficionados a internet y poco sociables. Es decir, adolescentes comunes y corrientes, como cualquier hijo de vecino. Никогда такого не замечал. Его больше привлекало заниматься спортом, учиться. En el barrio donde vivían los recuerdan casi con cariño. Este es un sector residencial de la ciudad donde vive gente de clase media. Llegamos hasta acá para saber qué piensan quienes los conocieron antes de hacerse tan tristemente famosos. A Víctora ya это очень красивый такой парень, пользовался успехом у девочек, он добрый, интеллигентный. Я знаю, что он любит животных, у них всегда вот хомячки там дома, всегда кто-то из животных всегда был. Estos comentarios más parecen un lavado de imagen. Cuesta creer que Víctor e Igor sean en verdad amantes de los animales. Estas fotos demuestran otra cosa. Fueron captadas por los mismos asesinos tras desangrar, colgar y en ocasiones descuartizar perros y gatos que cazaban durante las tardes. Se cree que estas matanzas fueron sus primeros pasos antes de convertirse en homicidas. Lucen orgullosos, soberbios y absolutamente sádicos. Así fueron perdiendo el respeto por la vida. No solo era sadismo, podemos apreciar en sus caras que se sentían poderosos. Al parecer, Igor convenció a Víctor que, matando animales, podrían reafirmar su fuerza y su valor. Cuando interrogaron a uno de los imputados, la jueza preguntó el motivo de las matanzas. Uno de ellos contestó que había leído un libro mitológico. Ellos decían que cuantas más vidas sacrifiquen, entonces más respeto van a recibir en el cielo. Ellos querían ascender a un dios guerrero y para eso tenían que llevar esclavos de esta tierra. Matar animales por diversión es aberrante, pero dar el paso y hacer lo mismo con seres humanos es ir incluso mucho más allá. Tras este horroroso entrenamiento, Igor y Víctor deciden probar lo que se siente quitar la vida a una persona. Comienza así la ruta del homicidio. Es difícil imaginar lo que puede sentir una madre que sufre una pérdida de manera tan violenta. Natalia Ilchenko se detiene siempre en el lugar donde los maníacos asesinaron a su hija Ekaterina. Hace una pequeña oración por ella y luego sigue caminando hacia su departamento, que está a menos de 100 metros de aquí. Aunque parezca incomprensible, no quiso cambiarse después del crimen. Es el barrio que veía. Qué vegetación, mira. Ekaterina Ilchenko fue la primera víctima oficial de Igor y Víctor. Tenía 32 años y era una exitosa profesional. Ocupaba un alto cargo docente en una universidad, practicaba deportes y era muy querida. De hecho, sus últimos minutos los gastó conversando con una de sus más inseparables amigas hasta cerca de las 10 de la noche. Le contaba sobre lo bien que lo había pasado durante sus vacaciones en Turquía.
Luego amablemente se ofreció a acompañarla, ya que vivían solo a unas cuadras de distancia. Le avisó a su madre, pero esta prefirió quedarse en el departamento porque estaba muy cansada. Ну, я легла, я, вы знаете, ну, отключилась, вот заснула. Вот не знаю, почему-то обычно говорят, ну, чувствует что-то несчастье, что я ничего не чувствовала, что что-то случится. Al mismo tiempo, Igor y Víctor ya estaban en la calle. Habían salido de cacería, armados con el que se convertiría en su herramienta preferida, un martillo. Recorrieron algunos barrios hasta llegar a este. Por primera vez con la intención absoluta de matar a alguien y grabar el momento. Se detuvieron en este sector y esperaron el instante preciso, que llegó cuando Ekaterina venía de vuelta de dejar a su amiga y nadie más paseaba por aquí. Sí, es el sitio, ahora vamos a acercarnos al sitio donde fue asesinada su hija. Вот он, они в суде говорили, никакого тут полисадника нет. Но они стояли, вот это сейчас опиляли, эти деревья просто земли касались, вот прям вот эта веточки. Este árbol suele bajar sus ramos hasta la tierra, entonces вот они стояли здесь. Los asesinos estaban esperándola bajo cubiertos con estas ramas, escondidos. Стояли, вот она шла оттуда, вот из-за Ella поворота вышла. En dirección de allá, hasta на acá. тропинку только вышла. Cuando Ekaterina pasó por el lado de los maníacos, Igor saca su martillo y la golpea justo en la cabeza. Ella cae inconsciente. Recibe varios impactos más en el suelo y muere probablemente en cosa de segundos. Los asesinos le quitan su celular y huyen. Es su primera víctima. Su madre despierta a las 4:30 de la mañana. Se da cuenta que su hija no ha vuelto. Presiente algo y sale del departamento a buscarla. No llevaba más de 100 metros cuando se encontró con una imagen que no olvidará. Возле дорожки там 3 женщины стояли вниз, смотрели. Вы знаете, ну, я подошла, там лежала Катюша. Вот когда подошла к ним. Вы знаете, она вот, ну вот лежала, ручки кверху подняты, как будто она хотела вот закрыться, от чего-то закрыться. И часть лица у нее была, ее не было, она была провалена. Она... Я сказала, что это моя дочь, y что нужно вызвать милицию. No está claro si Ekaterina fue filmada por los maníacos mientras moría en la plaza de su condominio, pero según lo que pudimos averiguar, existiría un registro. Tras matarla, Igor y Víctor no se fueron para la casa, asustados o arrepentidos. Al contrario, quedaron con gusto a poco. Se dirigieron a un sector cercano al río que atraviesa la ciudad y atacaron ferozmente a un estibador borracho que dormía en una banca en plena calle. Entre las dos muertes no habrían pasado más de 90 minutos. Понимаете, их даже зверями не зовешь, потому что звери защищают своего детеныша или охраняют, то есть если чувствуют, ну, знаете, какую-то опасность, понимаете, они просто ходили, убивали людей, получали в этом наслаждение. Durante los siguientes 14 días, Igor y Víctor continuaron bañando de sangre las calles de Dnipropetrovsk. Asesinaron a por lo menos 20 personas y a muchas les sacaron fotos o grabaron en video. Pronto sabremos en detalle cómo fueron especializándose en sus crímenes. Conoceremos a las familias de otras víctimas y también a una mujer que milagrosamente logró sobrevivir al embate de los maníacos. У меня сна вообще длительное время, вообще у меня сна. И до сих пор у меня сна, можно сказать, нет. Я очень страдаю. Jorge Holguín es el más importante director de películas de terror en Chile. Historias llenas de violencia y sangre son su especialidad, donde los efectos especiales a veces rayan en lo gore. Por eso lo invitamos, pensando en que podría soportar los 8 minutos de la secuencia donde los maníacos apuñalan y mutilan a Sergei Yatsenko, la víctima fatal del video 3 hombres y un martillo. No, eso yo ya no lo puedo ver. No.
No, es muy brutal. Bueno, ¿qué te parece lo que viste? No, heavy. Holguín no soportó ver el video completo, a pesar de su experiencia en el cine y de su gusto por las temáticas sangrientas. Es un registro demasiado chocante, incluso para él. De hecho, yo creo que la violencia en el ser humano es algo inherente y esto comprueba lo horrible de repente que somos como especie humana. Por lo menos, si esto es real, estamos siendo acabo de ser testigo de algo que me parece realmente brutal, inhumano y que no comparto para nada. Por eso quise parar la filmación, porque verla significa estar un poquito metiéndome en esa mirada que me están obligando a ver eso, que yo no quiero ver. Muchos que han visto este video se arrepienten de haberlo hecho. Hasta el momento es la única grabación que se hizo pública gracias a que alguien anónimo lo subió a internet. Pero nosotros queremos obtener más. Uno de nuestros principales objetivos es justamente conseguir otros videos grabados por los maníacos. Así podremos saber si todo esto es real o hay mucho de mito. Vamos al centro de la ciudad, tenemos una reunión con una persona que tuvo acceso a todo el expediente porque trabajó en el caso. De manera confidencial nos va a entregar un material exclusivo que no ha pasado por las manos de ningún otro periodista del mundo. Desde que el caso se hizo público, la prensa intentó conseguir todos los videos de los homicidios, pero la justicia evitó que ese material saliera a la luz. A pesar de que se filtró un extracto del asesinato de Sergei Yatsenko, el resto nunca llegó a los medios. Nuestra fuente confió en nosotros, con la condición de no revelar su nombre, y decide entregarnos una copia de algunas grabaciones hechas por Igor y Víctor. ¿Cómo te fue? Bien, bien. Les voy a mostrar algo. El contenido de este disco es la gran razón por la que estamos acá. Es un material que nunca ha sido exhibido en televisión antes, en ninguna parte del mundo. Es un homicidio real grabado por los propios asesinos. El material que conseguimos tiene dos secuencias que les mostraremos en este reportaje. La primera es esta. La víctima es un hombre distinto a la del video Tres hombres y un martillo. En el registro se muestra cómo lo matan y descuartizan en un sitio eriazo. Antes de nosotros, ningún periodista tuvo la oportunidad de verlo, y menos se mostró al público. Pero por razones obvias, solo exhibiremos lo que es posible mostrar en televisión. En los casi 5 minutos de registro, Igor y Víctor someten a un hombre a las más horrendas vejaciones. Tras dejarlo inconsciente con un golpe en la cabeza, lo arrastran a un lugar solitario. El resto queda corto frente a cualquier película de terror. La víctima es degollada y mutilada. Luego registran sus bolsillos y se llevan algunos trofeos para el recuerdo. Esto es parte del material que obtuvimos en exclusiva. Sin embargo, el video más impactante es el que veremos en pocos minutos, donde se aprecia cómo los maníacos planifican un homicidio, esperan a su víctima y luego la matan con total bestialidad. Yo he cubierto muchas historias criminales, pero este caso es impactante. Y para todos mis colegas de profesión también. Historias de asesinos en serie hay muchas, pero no hay duda que esta tiene elementos que la hacen muy diferente al resto. ¿Por qué esto ocurrió aquí y no en otra parte del mundo? Ucrania vive un proceso de cambios muy llamativos y el impacto cultural que se produjo a partir de los años 90 puede haber afectado a las nuevas generaciones. Al deshacerse el bloque soviético, Ucrania pasó a ser una nación independiente. Los gobiernos se abrieron rápido a la influencia occidental, en especial a lo que venía directamente de Estados Unidos. En 20 años pasó de ser un Estado socialista marxista a una nación donde la libertad de mercado y las costumbres consumistas se propagaron entre los más jóvenes. E incluso se recuperó el idioma ucraniano, ya que por décadas la lengua oficial fue la rusa.
La publicidad, la música, las empresas multinacionales, el cine, todo fue absorbido demasiado rápido. Para algunos esto causó un shock que impactó negativamente a la juventud. Cuando los niños ven que en la televisión matan a 100 o 150 personas, ellos creen que esto es fácil y se acostumbran. Entonces ellos creen que van a matar y no les va a pasar nada. Pero aunque esto tenga sentido, no puede haber sido la única causa de los crímenes de Igor y Víctor. Ni siquiera para un psiquiatra como Marco Antonio de la Parra es fácil encontrarle una razón lógica. Mientras observa el video del asesinato más famoso de los maníacos, comenta desde su experiencia. La mala definición tal vez ayuda también a poner una pequeña distancia. Esto con high definition sería una cosa realmente horrorosa. Entonces aquí vemos un juego canibalístico, sádico, que no tiene sentido. Y por lo cual entonces te muestra impulso hueco, ¿no? Impulsos lanzados al azar, impulsos aterradores, más por lo que están viviendo sus muchachos. Lo que más duele, curiosamente, son los muchachos. O sea, el hombre va a morir, no sé quién es, pero esos muchachos despiertan una extraña y perturbadora piedad. O sea, están destrozados, están absolutamente destrozados, ¿no? Algo entró en ellos el mal y están absolutamente carcomidos por dentro. O sea, ríen, juegan. Se hacía necesario saber más de estos desquiciados adolescentes para explicarnos mejor cómo llegaron a esto. Por eso llegamos hasta sus casas y conversamos con sus padres. Este es el departamento donde Igor Suprunyuk vivió gran parte de su vida. Sus padres todavía permanecen en este lugar y han querido mantener la habitación del joven tal cual como estaba antes de ser detenido. Nos cuesta creer que estemos en el dormitorio de un asesino en serie. Puede ser por morbo, pero estamos nerviosos. Tratamos de encontrar algún elemento que nos pueda hacer especular sobre la psiquis de Igor. Он все время со мной. Папа работал. Его не было по 3-4 месяца дома. Al ver las fotos de Igor cuando pequeño, muchos sentirían ternura. Sorprende que este mismo niño de rostro angelical haya matado por lo menos 21 personas, unos pocos años después de ser tomadas estas fotografías. Sus padres, que captaron esas imágenes en aquel tiempo, dicen que su hijo es inocente de todos los crímenes que le imputaron. A pesar de las evidencias, siguen creyendo que es un joven sano y de buenos sentimientos. Al momento de los asesinatos tenía solo 19 años y ya había salido del colegio. Para ganar algo de dinero manejaba un taxi que le compró su papá. El resto del tiempo no hacía mucho. Он дома, когда компьютер, El ordenador. на машине любил ездить. Le gustaba conducir el coche. Конечно, не любил он учиться. Это его один недостаток, он не хотел учиться. Igor y Víctor se hicieron amigos a los 7 años. Estudiaban en el mismo colegio al principio y pasaban gran parte de su tiempo libre juntos. También estuvimos con los padres de Víctor. Ellos plantean que hubo muchas irregularidades en la investigación y que ambos jóvenes son inocentes. Incluso creen poder probarlo. Ellos no van a parar. Я думаю, Европейский суд полностью докажет эту фальшивость этого всего дела и судебного. Víctor estudiaba para ser técnico en metalurgia, aunque según sus padres, lo que más lo apasionaba era la computación y navegar por internet. El hogar de los Sayenko es la típica vivienda de clase media en Dniepropetrovsk. El papá de Víctor es ingeniero informático y trabaja en el sector público. Su madre es dueña de casa. Ella es muy amable con nosotros, pero se rehúsa a dar declaraciones en cámara. Prefiere dejar a su marido esa tarea. Él nos muestra decenas de documentos que ha recopilado, con lo que considera irregularidades demasiado evidentes. Trata de mostrarnos supuestas falsificaciones de fechas,
nombres y lugares y asegura que la policía en Ucrania es muy corrupta. Es el mismo discurso de los padres de Igor Suprunyuk. Pero aunque tuvieran razón en sus argumentos, ¿cómo podríamos desestimar la prueba más contundente de todas? Me refiero al video que está en internet y que vi íntegramente, donde Igor y Víctor aparecen asesinando a un hombre con destornilladores y martillos. Во-первых, мой сын рассказал, как это все было. То есть на компьютере у них были всякие домашние видеосъемки, фотографии. Они вот с Игорем Супрунюком снимались, фотографировались на даче, видео было. И с помощью этих видеозаписей был сделан и фотомонтаж, и видеомонтаж. Это все как бы... Тем более, что там качество видео очень плохое. Para ilustrar la tesis de la falsificación del video, los padres de Suprunyuk muestran una fotografía en la que Igor posa en un lugar cerca del río Dniepro. Luego contrastan la imagen con un montaje que hizo un experto a petición de ellos. Es cierto, pareciera que está en un lugar completamente distinto. Pero aunque el Photoshop puede hacer maravillas, la intervención de un video es muchísimo más compleja. Se requeriría millones de dólares en efectos especiales y programas computacionales para introducir a dos personas en una escena donde no estuvieron nunca, y más encima actuando en completa coherencia con el contenido. Yo en algún momento pretendí tratar de ver dónde están los efectos, dónde estaba la puesta en escena de esto, cuál era. Pero obviamente que el plano secuencia, los sonidos, la brutalidad, quizá no tanto lo brutal de lo grotesco de la imagen del horror, porque uno ya pierde la noción de lo que se está viendo es real o no, si es un ser humano o no, si es un muñeco, si es un dummy, porque a veces se puede reproducir la realidad muy bien. Entre los periodistas y entre nuestros profesionales, también hay gente que hace montajes de todo tipo. Y claro, había muchas discusiones. En su mayoría llegamos a la conclusión de que todo corresponde a la realidad. Pero a pesar de lo verídico que parece este material, en Ucrania hay quienes siguen dudando de la veracidad de las imágenes. Posiblemente porque nunca tuvieron acceso a todos los videos y solo vieron extractos de la secuencia que un anónimo subió a internet. El video que presentaron en la corte está cortado, el video está editado y hasta no profesionales pueden darse cuenta que está cortado. Y presentaron solamente lo que les conviene, lo que sirvió de base para pensar que la policía está ocultando algo. No dicen todo. En este país muchos desconfían de los procedimientos policiales. Si le sumamos el poco acceso que ha habido a todos los videos, da para que se especule bastante. Pero nosotros no tenemos dudas. Vimos con nuestros propios ojos varios videos íntegros que grabaron los maníacos. Entre ellos, quizás el más importante es el que les mostraremos ahora, donde justamente se ve la secuencia completa, sin cortes, del asesinato a Sergei Yatsenko. En ella se observa a Igor y Víctor minutos antes del ataque, planeando todo lo que le harán a su víctima. La calidad de imagen es muy parecida a esta, pero se puede apreciar claramente cada uno de los movimientos de los maníacos antes y durante el ataque. Y el audio se capta perfectamente. Se van a cumplir casi exactos 3 años desde la realización del video casero más perturbador de todos los tiempos. 3 hombres y un martillo, donde los directores y protagonistas son Igor Suprunyuk y Víctor Saenko, con un teléfono celular muy parecido a este, ubicado en un comienzo sobre el techo del taxi de Igor Suprunyuk. Grabaron los minutos previos al ataque a Sergei Yatsenko, una de sus víctimas más célebres. El registro completo dura casi media hora. Se les ve en la ruta que une el pueblo de Taramskoye con la ciudad de Dniepropetrovsk, esperando, planificando y hasta bromeando sobre lo que harán después. Con solo oír el diálogo ya podemos intuir cuáles son sus intenciones esa tarde.
Когда мы можем только остановиться, выйдет какой-то, а если сильно здоровый, тогда скажем, что нормально. А если не здоровый, то шел. На, я покажу. Хороший. Нет, так можно неделю тут ставить. Ну вот уже 4 минуты я снимаю. Дорожка, так, это, все равно, я когда сюда вот дойду, я начал притормаживать. И я вот уже все. Тёлка какая-то, я вообще супер. Да, с деньгами, с охуенным телефоном и с мотороллером. Да хоть бы там, хоть бы, блядь, каждому и мотороллер. Хоть бы Боров какой-то огромный ехал. И какой-нибудь мобилочка такая, недорогая, чтобы меня протулили хорошо. La conversación de Igor y Víctor es más extensa y ya volveremos a esta secuencia para mostrarles el resto de este macabro registro. La lista de homicidios es larga y cada caso encierra una historia. Lo que vemos es la última foto que Elena Trump se tomó antes de morir. Era una mujer robusta de 28 años que trabajaba como guardia en una fábrica. El día de su asesinato venía de vuelta hacia su casa, cerca de las 12 de la noche. Caminó 5 cuadras hasta llegar a la plaza del condominio donde vivía. Estuvo a punto de llegar a su departamento sana y salva, pero no lo consiguió por culpa de Igor, Víctor y el martillo que cargaban. Ой, они так над ней поиздевались, ударили ее, лицо было все изуродовано, живого места не было. Мы когда в морг приехали, мы не могли, реставрация лица ей делали, там еле-еле его сделали, ну хоть, чтобы похоронить. Elena tenía un hijo de 12 años que hoy vive con su abuela. Para él y para toda la familia ha sido un episodio imposible de superar, a pesar de los tratamientos psicológicos que han recibido. Como ellos, las familias de las víctimas no solo tuvieron que lidiar con el dolor de la pérdida, sino también con la notoriedad del caso. Por tranquilidad mental, muchos prefirieron no ver las grabaciones de los asesinatos. Я не смотрела, дочка младшая смотрела, я этого не могла, я пока сейчас только пришла в себя. Igor y Víctor mataron a por lo menos 21 personas en 15 días. Entre ellos había niños e incluso una mujer embarazada de 8 meses. A varias de sus víctimas las grabaron agonizando y muriendo. Incluso se sacaban fotos con los ataúdes de fondo, en la morgue o en los velorios. A la mayoría de los que asesinaron les propinaron extensas torturas y vejaciones. Mutilaron y despedazaron. Tanta crueldad parece no tener castigo que sea proporcional. Я бы, если бы мое, конечно, было, я бы их по частям. А ну, власть не дает этого. Después de 15 días de matanzas, la policía estaba entre la espada y la pared. Los medios de comunicación y el gobierno presionaban. Todos querían culpables y que se detuviera esta masacre sin razón. Por ejemplo, las mujeres no podían caminar tranquilas por las calles de la ciudad. Les iban a buscar los maridos. Por las noches nadie podía moverse tranquilo, andaban en parejas o en grupos. Prácticamente toda la policía. Existía un grupo oficial de investigación, pero también toda la policía tenía las órdenes de investigar. Siempre alertas en toda la región de Dniepropetrovsk. Cada policía tenía instrucciones. Se detuvo a varios sospechosos antes de dar con los verdaderos culpables. Y claramente, si no llegaban a Igor y Víctor, no fue por simple incapacidad de la policía. Eran asesinos sin una motivación clara, con una hoja de vida intachable, con familias bien constituidas, de buen nivel socioeconómico. Ningún indicio que los relacionara con tanta atrocidad. El día que apareció el cadáver de Sergei Yatchenko, la policía intentaba encontrar nuevas pistas. Pero ya habían pasado 2 días desde que en este mismo lugar los maníacos fraguaran el crimen. La siguiente es la grabación de cómo planificaron el homicidio. Так может заснять, как он лететь будет?
А, на машину поставил, на машину и заснимет, и все. В принципе, я могу бегать и снимать. А кто оттаскивать? Одной рукой. А на машину никак. А, кстати, знаешь, как можешь в бинокль не смотреть? Охуенная, кстати, штука. Да, ты же думаешь, смотри. Иди сюда. Видно? Смотри. Ух ты, охуенная штука. Да, в принципе, если вот так вот поставим. Ну, все равно нихуя не видно, я тебе скажу. А если надо было забыть? Ну, тоже. Надо еще, блядь, не забыть, где спать, чтобы машина не заехала, блядь. Да, прикинь, он залетит прямо в салон. А что ты двое можешь? Все равно ебашь. Давай так, если двое там ёлка, то тогда ебашь. Вася, два мужика. Ну, блядь, а когда ты их рассмотришь? Что он так медленно едет, блядь, как будто к нам. А, это грузовик. Если два мужика, но они наебнутся хорошо. Не, ну наебнутся нехорошо, наебнутся, потом хорошо тоже вдвоем. Если первый сдохнет, второй прикольно. En esta secuencia es claro que no habían escogido a la víctima. Simplemente matarían al primero que pasara y fuera fácil de inmovilizar. Claramente se ve en el video que ellos estaban esperando en el auto y además habían escogido un lugar desierto, sin gente. Sergei Yatchenko tuvo la mala fortuna de ser el primero que calzara con el perfil. Un hombre de 48 años, casado, con 2 hijos y un nieto. Recientemente había sido operado de un cáncer a la garganta, lo que le impedía hablar con fluidez. Aún así, trabajaba como obrero de la construcción, mecánico de autos y recolector de basura, entre otros empleos esporádicos. Но сегодня вы все равно не приедете, да? Вы no pueden de ninguna manera venir para acá. Intentamos hablar con la familia de Yatchenko. Varias veces los llamamos para ponernos de acuerdo. Pero a pesar de nuestra insistencia, los hijos prefirieron guardar silencio. Comprensible. ¿Qué es eso? Que está fuera de la ciudad, en tal Kirovograd, que no va a poder acceder a la cita hoy, que está muy lejos. Hay que intentar llamar a su hermano, pero lo más posible que no va a querer. Antes de divisar a Yatchenko, los maníacos matan el tiempo de espera revisando las manchas de sangre que quedaron en el auto. Rastros que dejó el cadáver de una de sus víctimas más recientes, pero no recuerdan cuál es específicamente. Он же не мог просто стоять. Да, оно ж не затирает вообще. Тут же тоже должно быть, да, такая хуйня? Как будто он специально, так, знаешь. В принципе, хуйня, потому что он передавился, он не мог передавиться. Или что, или замочи тогда, а потом я одену. Все, он сел на велосипед и едет сюда. А ну дай мне посмотри, я приеду, давай. Так что, валим его или что? Как ты хочешь, я... Да давай же хоть заебаться. Ну давай, спалим контору уже. Думаю, мы еще сидите. Не-не-не, он нормальный. Да ты там надо ебать. Ну давай, бросай бинокль, что ты? Да подожди, я сейчас хочу посмотреть, он не видит ничего. Он еще будет получше заехать. Ты ж камеру так, чтобы она снимала, как на глубину. Так я сам буду снимать. А, хорошо, тогда я буду делать. А с дороги кто поставил? Ну я буду снимать и одновременно одевать перчаточки. Хотя, знаешь, я... А ты знаешь, он что-то собирает, он едет и что-то собирает. Да? Вот он телек сейчас оставил, зашел в кусты. Сейчас мы его быстро похороним. Такие кадры будут. Claro, тоже. Не, кадр это кадр, просто. Igor y Víctor se ven ansiosos. Llevan algunos minutos conversando, hasta que a lo lejos detectan a su víctima. Sergei se topará muy pronto de frente con los asesinos. Ну я буду снимать и одновременно одевать перчатки.
Los policías que investigaron el caso dicen que los maníacos fueron aprendiendo cómo matar rápido y con menos esfuerzo. Pero aún así no contaban con la fortaleza espiritual de una de sus víctimas, una mujer de más de 70 años que logró sobrevivir a un ataque. Su testimonio fue clave para la identificación de los criminales. Но я себя, конечно, настраиваю до сих пор на самое, как говорится, лучшее. То, что я осталась жива, я, конечно, не знаю даже, каким путем, кто меня спас, может быть, за мою доброту. Su relato da escalofríos. Ese día paseaba 3 perros por un solitario sendero, cuando Igor y Víctor comenzaron a seguirla. Маньяки шли за мной. Посадка, и они шли по посадке. И фотографировали, и меня в том числе. По ходу следования моего. Я подумала, что, может быть, смотрят местность. Как знаете, сейчас бывает, продают, да, участки для офиса. Я так и подумала. Я не подумала, что они идут меня убивать. Obviamente se equivocaba. Los asesinos estaban registrando el momento tal como lo habían hecho en varios de sus crímenes. Pensaron que sería una presa fácil y la siguieron hasta un sector donde nadie paseaba. Y ahí la atacaron. В это время я получаю сильный удар по голове. Сзади, со стороны спины, вернее. Со стороны спины. По голове. Сразу потеряла сознание. Упала. Причем упала вверх лицом. Я потом пленку видела. В прокуратуре областной. En el celular de los maníacos quedó todo grabado, lo que pasó antes y después de ese primer impacto. Tras unos meses, la víctima vio solo un extracto del registro porque la fiscalía quiso proteger su salud mental. La parte que se perdió fue cómo Igor y Víctor la golpearon repetidas veces en la cara y la cabeza, con los tacos de sus zapatos. Su intención, al parecer, era robarle sus coronas dentales de oro y luego matarla. Pero los perros que esa tarde la acompañaban le salvaron la vida. Как я только сознание потеряла, собаки, естественно, залаяли изо всех сил. На пленке я тоже это все видела. Поскольку они так начали сильно лаять, да, они бросили меня уже, видимо, избивать и стали, говорится, ноги уносить. Los asesinos cargaban una pistola con balas de goma y antes de arrancar le dispararon a los perros. 2 murieron y el tercero no fue herido. La anciana salvó milagrosamente tras ser encontrada y luego llevada a un hospital. Pero había sufrido profundas heridas internas y externas. Estuvo meses con los hematomas, su mandíbula fue completamente destrozada y su rostro tuvo que ser reconstruido con varias prótesis. Да, в какой-то степени, да, я от него отделаться никогда, наверное, не смогу. Su testimonio y descripción de los maníacos ayudó a la policía a encontrarlos, pero solo pudieron llegar a ellos tras un complejo rastreo de señales de celular. En determinado momento, Igor encendió el teléfono de una de sus víctimas y les dio, sin pensarlo, las coordenadas precisas a los detectives para capturarlo. Y esto ocurre muy cerca de su casa. Que en este lugar detuvieron a Igor Suprunjuk los policías. ¿A qué hora fue aproximadamente? ¿Какое время это произошло приблизительно? Это было в 6 вечера. Aproximadamente a las 6 de la tarde, a las 18. ¿Y fue una detención con violencia? Это была задержка с насилием, его задержали? Yes. Да, sí. Заломали его, скинули в машину без объяснения, без предъявления, никаких постановлений, ничего. Después de Igor, los policías detuvieron a Víctor y posteriormente a un tercer joven de nombre Alexander Jansa, que habría participado de algunos robos con ellos, donde no hubo víctimas fatales. Estaban asustados. El mismo día la policía hizo allanamientos, después de aprehenderlos en sus casas. Y ahí encontramos las pruebas que nos sirvieron en la corte y en el transcurso de la causa criminal. У одного ради преступления
Tan aliviados estaban los policías que llamaron a una rueda de prensa para anunciar el fin de los macabros crímenes en la ciudad. Los periodistas llevaron la noticia en primera plana. Los habitantes de Dnipropetrovsk podían respirar tranquilos nuevamente, pero ahora todos se preguntaban cuáles eran los motivos de los asesinos. На тополях, на остановке, а? Чем били? А кто перетягивал? А ты причем кто бил? А? Да? А мужик? Бомб, да? Итого сколько вас убили? Ну вы считали? Считали. Мой друзьям расскажут. Сюда смотрите, я не помню. Сколько? Сюда смотрите. Ну считал. 19 мы считали. Este video fue tomado el mismo día de las detenciones. Víctor Zaenko da detalles del cómo y el porqué de sus crímenes. Eso sí, al principio pretende echarse la culpa de todos los homicidios, pero luego confiesa que actuó en compañía de Igor Supronjuk. ¿Cuánto cuesta la salida? А ты что, молоток, какой он тебе? Желтый такой. Немец. В смысле немец? Ну, почти что он пробует, там будет там немец. Самое первое убийство какое было? Больно, я не знаю. Ну, а тебе рассказывай, какое самое первое убийство какое? Ну, не знаю, это ну. Кроме молотка, чем еще убивали? Какой? А где этот труба? Куда? Показать сможешь? Нет, одну трубу, ну, это было две. Так. Ну, одну он сам выкинул, а вторую я помню, он делал в каком-то рисунке. В каком-то рисунке. Именно по дороге. Одну он сам. La policía realiza los allanamientos de casas y encuentra todo lo que necesitan para inculparlos. El martillo, ropa con sangre, objetos que pertenecían a las víctimas y algo que no se esperaban. Fotos y videos de varios homicidios, entre ellos el registro completo del asesinato de Sergei Yatchenko. Ya vimos gran parte de la conversación que Igor y Víctor grabaron antes de cometer el crimen. A continuación, veremos cómo lo concretaron. Скажем, все нормально. Он сел на велосипед, едет туда. А ну дай ему. Я уже все сделал. Ну что? Я его не вижу. Ну что, где он? Вдруг у меня что-то не было, вдруг он сильно окажется. Здесь мне помогает вот башня. Да, ясное дело. Вот это не было чисто красиво. А может он встанет? Да я понял. Как, я тебе так и скажу сразу? Так а мы ты тут встанешь, мы ж туда будем его тащить. Tras 20 minutos de espera, los homicidas divisan a la distancia a Yatchenko. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Después de esta golpiza, los maníacos arrastran a Yatchenko al borde de la carretera, entre medio de los matorrales. Lo siguiente solo podremos exhibirlo con cortes, aunque respetaremos el audio ambiente para captar sus conversaciones. Аккуратней, блядь. Едет.
Подожди, не ты, смотри, какая красавица. Сверху мы уже вот тебя живот. Ты можешь это открывать шею? Уже ездит. Чем? А что, он еще живой? Он тут руками все делает. Я ему только что кишки порвал. Почему так? Не вонялся? Конечно же, вы, наверное, хуёвый день с твоей женщиной. Вот смотри, а ну подожди. И вот так тяжело пробегает. Это надо нажать. А я уже попробую. Он руками, он еще... Конечно, смотри, рука какая. Ты уже сказал. Иди быстрее сюда. Убивай его уже нахуй. Убивай его уже нахуй. Да я могу только помочь. Он сдох. Он не сдохнет. Я ему уже глаза попротыкал. Таси нож. Еще, давай. Подожди. Ya seguros de la muerte de su víctima, Igor y Víctor vuelven al auto, limpiarán sus armas y escaparán del lugar. Помой руки. Все, попиздили отсюда. Я подержу его. Все, это желательно выбрать. Дальше выберем. Собаки будут звонить. Так, все. Вика, нам надо фотографироваться с ним. С ним? Да, я думаю, с ним надо двигать с вами. Кровь есть? На лбу. Возле волос. Смотри, видел? Да я ему прям в мозг ставил в отвертку. Да не, ну блядь, так мы еще не ебашим лицо, по-моему. Ну да. А я ему через глаз в мозг, прикинь, попал прямо. Так я не понял, как он живой, я ему прям мозг чувствовал. То есть я вот так вот держал отвертку и сунул ее прям с ручкой туда. Это предсмертные такие симптомы. Давай быстрее, это в смысле сфоткаемся. Выключать видео? Да, давай фотку, нам вдвоем. Con estas imágenes incautadas, la fiscalía demoró muy poco en probar la culpabilidad de Saenko y Suprunyuk. Quedó al descubierto su frialdad y bestialidad. Pero el caso no estaba cerrado. A partir de ahí comenzó una investigación nueva para determinar por qué grababan a sus víctimas. Una de las tesis era que los maníacos pretendían vender las imágenes a posibles clientes consumidores de snuff. Но я так, по некоторым сведениям, знаю, что им обещали за все жестокости, которые они сделают, им обещали 1 миллион. Официально это в суде не звучало. El cine en películas como la española Tesis y la hollywoodense 8 milímetros ofrece tramas de este tipo. Mafias que mataban personas y filmaban las muertes para vender las imágenes a clientes pervertidos. Es posible. O sea, yo creo que el ser humano tiene una capacidad de convertir todo en mercado. La relación entre el sexo, el espanto y el mercado es eterna. Y sería triste. Yo creo que lo más triste siempre es el consumidor. Consumidor de pornografía, del sexo, de la muerte. Siempre hay algo triste. Al principio se investigó esta posibilidad, pero no se pudo confirmar. Esto nos dice que ellos ocultaban muy bien los archivos en sus computadores. Pero es conocida la afición de Igor Suprunyuk a Internet. En algunos medios de comunicación, amigos de los maníacos decían que Igor habría estado en contacto con un desconocido operador de un sitio web. Este le habría pedido una cantidad de videos snuff a cambio de una jugosa suma.
Posiblemente tenía la idea de venderlo, puede ser que para eso lo filmaban, pero no ha sido comprobado, ni en la investigación ni en la audiencia. Aunque los investigadores no hayan profundizado en esta teoría, no se puede descartar nada en este caso. Muchos creen que si hubieran encontrado esas pruebas, posiblemente nunca se sabría. El poder y la corrupción, según varios, se cruzan peligrosamente en Ucrania. Una abogada que representó a los familiares de las víctimas creía que muchas cosas habían sido ocultadas en esta historia. La abogada creía que todos los que estaban acusados en el caso estaban acusados correctamente. Sin embargo, hay gente que tiene más culpa que ellos. Son más culpables aún. Los mayores culpables aún siguen libres. Incluso la abogada denunció haber sido amenazada telefónicamente tras comentar esto a la prensa. Finalmente, ella murió de cáncer hace algunos meses y no pudo ver el término del juicio. Pero al igual que ella, muchos sospechan que aquí hay más de algo que no se sabe. Como explicó Suprunyuk, uno de los imputados, ellos grababan para tener un recuerdo cuando fueran viejos. Потерпевшие, внимание, приготовьте личные документы. Fueron juzgados por 21 homicidios y además los delitos de robo, secuestro y maltrato animal. En un principio parecía un juicio rápido por la cantidad de evidencias y las confesiones de Igor y Víctor. На сегодняшний момент у меня нет оснований сомневаться в доказанности вины. То есть позиция моего подзащитного заключается в том, что он полностью себя признает виновным. Единственное, мы не согласны с квалификацией некоторых преступлений и предъявлением обвинений там, по оружию, которого у него не было фактически. El juicio se desarrollaba con normalidad en las primeras semanas. Igor y Víctor reconocían sus crímenes, todo acorde con sus confesiones. Sin embargo, los padres de los maníacos decidieron cambiar de estrategia y pidieron una revisión del caso por supuestas irregularidades en los procedimientos. A nuestro parecer, todos los testimonios y confesiones fueron obtenidos de manera ilegal. El argumento fue que las confesiones se habían sacado con apremios ilegítimos. Un video grabado durante un interrogatorio al cómplice de los maníacos, Alexander Hansa, lo mostraba con claras señales de maltrato. De esto se colgó la defensa de los imputados para cuestionar todas las demás confesiones. En los documentos de este caso hay pruebas que acreditan que se aplicó fuerza física contra estos jóvenes, golpes, torturas. На второй день пришли туда, она нам сказала, Игорю 2 раза вызывали скорую помощь. Pero en el video donde Víctor Zaenko confiesa los homicidios, no se ve herido ni golpeado. Esto se grabó a las pocas horas de su detención. No parece haber sido presionado físicamente para reconocer los asesinatos. Ну, видишь, что молодые пацаны, зачем их убивать? А? Что? Я не знал. Ты знал? Ты знал, Ну, а что ты, когда ты знал? El segundo argumento de la defensa fue que los videos posiblemente estaban trucados, que la policía había hecho un montaje con las caras de Igor y Víctor. Una tesis, en realidad, muy poco creíble. Cuando, entre comillas, fueron descubiertos, nadie vio exactamente dónde estaban los discos duros. No fueron revisados de inmediato y esa revisión se hizo después en un cuartel policial. Por eso, no es posible determinar si estos fueron los mismos discos que allanaron. Esa versión de un montaje no encontró ninguna justificación, porque en la audiencia se investigó rigurosamente el material. Invitaron a un experto en animación que dio sus explicaciones.
que para hacer un video así se necesita un estudio tipo 20th Century Fox. Esto lo digo a modo de ejemplo. En Ucrania simplemente no contamos con estos medios técnicos. Todo parece bastante claro. Los maníacos salían por las tardes y noches a recorrer las calles de Dniepropetrovsk. Buscaban víctimas fáciles de asaltar para luego torturarlas y asesinarlas. Y todo lo grababan con las cámaras de sus celulares. Con sus caras de inocentes engañaron a decenas de personas. Предположить, что это и опасаться их, когда они брались подвести того иного человека, человек не мог опасаться. Durante la investigación se plantearon varias hipótesis de por qué Igor y Víctor habían matado a tanta gente. Los antecedentes recopilados daban para elaborar varias teorías. Se cree que Igor era un admirador de Hitler. Él mismo había trucado esta foto para parecerse al líder nazi. En varias imágenes posa haciendo gestos, al igual que su amigo Víctor. Además, dibujaban esvásticas en las paredes con la sangre de animales que habían matado. Cuando describían sus crímenes en las aplicaciones privadas, decían que se sentían superhombres, porque podían privar de la vida a un animal, perro o gato, y luego a un hombre. Se sentían héroes. Suprunyuk se jactaba de haber nacido el mismo día que Hitler, el 20 de abril. Cuando estuvimos en su casa, vimos un libro que nos llamó mucho la atención. Es el libro que estaba leyendo, Los destinos del siglo XX, Adolf Hitler, los factos nuevos, los documentos raros, los fotos únicos. Su abuelo fue el veterano de la Segunda Guerra Mundial, le regaló, Igor estaba leyendo este libro durante 5 años. Llevamos 1 hora de reportaje hablando de los maníacos de Dniepropetrovsk, un apodo que la prensa ucraniana usó para definirlos. Sin embargo, la calificación de maníacos, según la ley, está lejos de la realidad. A Igor y Víctor se les hizo un peritaje psicológico y psiquiátrico y todas las pruebas concluyeron que eran personas sanas, cuerdas y lúcidas. En mi opinión, ellos tenían curiosidad por matar. Así se entretenían. De todas maneras, a varios que hemos visto los videos, nos llama la atención que la justicia no haya detectado algún rasgo psicopático en el comportamiento de Igor y Víctor. Marco Antonio de la Parra opina algo similar. La venganza social se produce contra ellos tarde o temprano, pero la venganza psíquica, o sea, la culpa que tendrían que tener, es tan desproporcionada que no sé si son capaces de tolerarla. O sea, ya están locos. O sea, para llegar al número 22... tú tienes que haber superado mucha capacidad de depresión, esa sana capacidad de depresión que se necesita para que no nos andemos matando en la calle, digamos. La policía y fiscalía finalmente se inclinaron por la opción más simple. Los homicidios se habían cometido para poder robar objetos de valor a las víctimas. Se basaron en algunas declaraciones de los imputados. Зачем убивали? Просто мотив. Я собственно за денег. Как он тебя проводил? Зачем он тебя проводил? Какой-то... денег заработал. Ты мне скажи, а куда похищенные девают? Мобилы? Ну, вообще складывали, а потом... Куда складывали? Кому? А вещи, сумочки там? Подорожали. А цепочки носили?
Это какое? Una de las tesis era que él robaban teléfonos, robaban dinero a las víctimas. ¿Él tenía la necesidad de hacerlo? У него все было. Он никогда не мог себе придумать какой-нибудь подарок на день рождения. Esto es interesante, porque concuerda con lo encontrado por los policías. Muchos objetos robados a las víctimas eran guardados solo como trofeos por Igor y Víctor. No tenían intención de venderlos. Por ello, se plantea que pudiera haber una mezcla de motivaciones para que cometieran los crímenes: dinero, placer y la necesidad de autovalorarse. Tras meses de investigación y juicio, la Corte de Ucrania resolvió sentencia para los acusados. Todos esperaban ansiosos el dictamen de la justicia. Siendo personas de criterios morales muy bajos, los acusados Suprunyuk y Sayenko tenían la capacidad de cometer crímenes mostrando gran agresividad y crueldad. Empezaron maltratando animales, torturando y matando a gatos y perros. Después los acusados Suprunyuk y Sayenko empezaron a asaltar a personas, convencidos de su impunidad, mostrando un afán insaciable de autoafirmarse y realizarse y una gran agresividad y crueldad como objetivo principal del delito, hasta cometer su primer asesinato. Alexander Hansa recibió una condena de 9 años por participar en 2 robos. Igor Suprunyuk y Víctor Sayenko fueron sentenciados a cadena perpetua por los cargos de homicidio, robo y maltrato animal. En Ucrania no hay pena de muerte, ya que abolirla fue requisito para unirse a la comunidad europea. Sin duda, si hubiera existido la pena de muerte, esa habría sido la condena. Pero aunque la pena fue lo máximo que se les pudiera dar, hay muchos que creen que la investigación no llegó al fondo. El sencillo argumento de robos con homicidio y que los videos eran para tenerlos de recuerdo no convenció a todas las partes. Аналогичное. Если мы не найдем причину, из чего оно появилось, мы не застрахованы опять от появления таких же молодых людей, у которых не будет никаких так называемых тормозов, ничего их не будет сдерживать. Igor Suprunyuk y Víctor Sayenko llevan 2 años en esta cárcel y lo más probable es que nunca salgan vivos de acá. Durante meses, desde Chile hemos estado haciendo gestiones con todos los organismos competentes para conseguir una entrevista con ellos. Sin embargo, después de muchos trámites, todavía no está claro por qué no nos autorizan a entrar a esta cárcel. Si llegamos hasta Ucrania, en gran medida es para enfrentar cara a cara a estos sádicos asesinos en serie. Queremos oír de su boca las respuestas que necesitamos para armar el puzzle. Tenemos la autorización de sus padres y abogados. Los jueces también están de acuerdo. Pero nos falta que el Departamento de Ejecución Penal autorice nuestra petición. Ellos son los que toman la decisión final. Llevamos meses esperando ese documento, así que vamos directamente a preguntar por qué demora tanto. Он снимает вот этого. Не надо, нельзя? Если que no se puede, снимает меня. Да, не надо снимать. Una lástima no tener registrado lo que vino después. El encargado de Relaciones Públicas del Departamento de Ejecución Penal hizo todo lo posible para que no insistiéramos más. Al principio pidiendo miles de requisitos, los cuales afortunadamente cumplíamos. Luego convenciéndonos de que el reportaje no iba a ser interesante de ver. Después explicando que el trámite era tan largo que mejor no hacerlo. Y para terminar, una perla. Si seguíamos metiendo las narices, iban a empezar a investigarnos los organismos de seguridad e inteligencia del Estado. O sea, prácticamente recomendando que volviéramos a Chile el mismo día. Bueno, estuvimos por espacio de 20 minutos conversando con el encargado de prensa del Departamento de Ejecución y en verdad la respuesta fue muy poco convincente. En todo momento trataron de desanimarnos, de desmotivarnos, que no intentáramos ni siquiera hacer ningún tipo de gestión para entrevistar a los maníacos. Algunos creen que quizás no quieren que entremos a sus cárceles porque estarían en pésimas condiciones. Otros piensan que el Estado no quiere que se revuelva más en el caso porque algo o alguien más poderoso puede quedar expuesto.
La defensa de los asesinos cree que es así y van a denunciarlo en cortes internacionales. Vamos a presentar pruebas y acudiremos a la Corte Europea. Igor y Víctor están en el sector de la cárcel donde solo hay condenados a cadena perpetua. Por el momento no han presentado problemas conductuales dentro de la prisión. Parecen no estar tan afectados. He visto a Víctor Sayenko y se comporta de manera absolutamente normal. Habla y responde adecuadamente. ¿Usted cree que negoció? Ni siquiera los padres han podido tener mucho contacto con los maníacos. Pasan meses sin verlos y, como cualquiera en su posición, sufren por ellos. Siguen luchando para probar la supuesta inocencia de sus hijos, a pesar de toda la evidencia que dice lo contrario. No sabemos bien si realmente creen que Igor y Víctor son inocentes. O quizás es la pelea que cualquier padre daría si viera que un hijo pasará el resto de su vida encerrado, con el cartel de asesino en serie. ¿Echa de menos a su hijo cuando entra a la pieza? ¿Se acuerda de él? ¿Le da pena todavía o no? Конечно. Claro. Los padres de Igor y Víctor terminaron también siendo parte de las víctimas de este caso. Están sufriendo la pérdida de sus hijos. Sin embargo, de todas formas, sorprende su aparente ingenuidad. En uno de sus testimonios, los imputados confesaron que tenían la intención de matar incluso a sus propios padres. Querían convertir sus casas en una base donde ellos podrían planear sus futuros asesinatos. Querían matar a su abuela, a sus padres, a los padres de uno de sus compañeros, a todos ellos. Venimos a cubrir una historia y nos encontramos con un caso que todavía tiene muchos cabos sueltos. Aún quedan dudas de si hay más personas involucradas. Tampoco está claro si los videos fueron encargados o si quizás los asesinos pensaban que podrían venderlos. Y lo más grave es que si no se llega al fondo, esto puede volver a ocurrir en cualquier parte del mundo. A veces, las mismas sociedades pueden contribuir al surgimiento de casos como este. Muchachos aparentemente normales, convertidos en asesinos en serie. Algo verdaderamente aterrador. Cada uno debe sacar sus propias enseñanzas. Quizá debemos preocuparnos más de dónde están nuestros hijos. Que aprovechen su tiempo libre, incentivarlos a que practiquen deportes, fútbol, tenis. Sin duda es un caso horroroso, pero verdadero. El dar cuenta de una realidad de este tipo nos permite alertar sobre los peligros a los que nos exponemos como sociedad cuando nos relajamos y dejamos que la formación de nuestros hijos y jóvenes se regule sola. La misión de los padres es estar atentos, presentes, marcando límites. Es tal vez lo único que nos evitará llegar a extremos como el ocurrido en Ucrania. Dos jóvenes depredadores, un martillo, 21 homicidios en 15 días. Un récord en tiempo y perversión. Una pócima mortal que esta vez estalla en Ucrania. Parece muy lejos, pero una mente criminal puede gatillarse en cualquier país. Estos chicos confiesan que asesinan por entretención y para robar celulares, pero su masacre tiene conexiones con el nazismo. Matan inspirados en la limpieza racial. El propio Igor postula que solo los poderosos son capaces de quitar la vida. Aquí surge el verdadero peligro. Esta historia es mucho más que un morboso hecho policial. Nos permite descifrar cómo opera el lado más oscuro de un ser humano. Hoy el caso está cerrado, pero continúan las intrigas. Aún nadie logra aclarar realmente por qué dos jóvenes comunes terminan convirtiéndose en los chacales del martillo. Esto es Mega, esto es Aquí en Vivo. Soy Jimena Planella, envíenos sus denuncias y los espero el próximo lunes. Buenas noches, suerte.